No importa en qué punto de tu viaje te encuentres, Voces del Alma está aquí para acompañarte. Despiértate, ámate, descúbrete, conéctate. Comenzamos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendecido el momento en que estás escuchando este audio. Mi nombre es Angélica del Toro y bienvenido a este nuevo episodio. Quiero compartir con ustedes, compartir contigo que este ha sido un mes desafiante para mí. Tal vez en el tema, en todos los sentidos, iba a decir solo en el tema emocional, pero la verdad es que ha sido un mes pesado en todos los sentidos para mí, tanto física como emocionalmente. Y es que yo sí creo que todo está conectado. Yo sí creo genuinamente que nuestras emociones tienen que ver con las situaciones físicas a las que nos enfrentamos en determinado momento de nuestras vidas. En fin, hace días tomé unos minutos para mí. Suelo hacerlo con frecuencia, solo que me voy a enfocar a ese día, o te estoy hablando de ese día específicamente en donde tuve la añoranza de estar con mis padres. Actualmente yo radico lejos de ellos. Radico lejos del núcleo familiar en general. Estamos a una gran distancia, pero tenemos comunicación constante, frecuente. Incluso puedo decir que con mis padres, principalmente con mi padre, en este momento de mi vida, tengo comunicación frecuente, y las veces que hablamos son pláticas profundas. Bien. Entonces quise hablarte de este tema porque para mí es de suma importancia. Hoy quiero hablarte de algo que no siempre es fácil, pero que es profundamente necesario en cualquier proceso de sanación emocional: la relación con nuestros padres. Porque aunque muchas veces intentamos avanzar, crecer, trabajar en nosotros mismos, hay una raíz que, si no se sana, sigue influyendo silenciosamente en nuestra vida. ¿Y qué es? Lo que vivimos en nuestra infancia. A veces cargamos con heridas que no entendemos del todo. Reacciones que no sabemos de dónde vienen. Patrones que se repiten en nuestras relaciones, como lo mencionábamos en el audio anterior. Patrones en nuestra forma de amar.
incluso en la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Eso es fundamental, la relación que tenemos con nosotros mismos. Y si vamos un poco más profundo, muchas de esas heridas tienen un origen. ¿Cuál es el origen? Y lo estoy diciendo, o lo voy a decir sin culpar. Simplemente vamos a la raíz. Vamos a tratar de entender. Bien. Esa raíz son nuestros padres. Ojo, esto no lo digo desde el juicio o desde el hecho de juzgar o culpar. Lo estoy diciendo desde la conciencia que tengo en este preciso momento. Porque es muy fácil crecer señalando. Mis padres no me dieron esto. Mis padres me hicieron sentir de esta forma. O mis padres no me hicieron sentir amado. Mis padres me golpearon. Me abandonaron. Por su culpa soy de esta manera. Y sí, es válido reconocer lo que dolió. Es válido reconocer aquello que aún duele. De eso se trata todo este audio. E incluso el audio anterior. Reconocer. Te lo vuelvo a repetir. Reconocer que me duele. ¿Y por qué me duele? Es válido, muy válido aceptar que hubo carencias, ausencias, hubo heridas, tanto físicas como emocionales. Hubo momentos que nos marcaron. No se trata de negar esto, pero hay una gran diferencia entre reconocer y quedarnos atrapados ahí toda la vida. Porque llega un punto en nuestro crecimiento donde tenemos que hacernos una pregunta muy incómoda, pero muy poderosa. ¿Hasta cuándo voy a seguir culpando a mis padres por la persona que soy hoy? Y no es una pregunta para que te juzgues o para sentirte mal. No. Es una pregunta para liberarte, para encontrar la raíz. Porque mientras seguimos culpando, seguimos atados. Seguimos viviendo desde la herida. Seguimos reaccionando desde ese niño o esa niña que no fue escuchado, que no fue visto, que no fue amado, que no fue aceptado como lo necesitaba. Pero hay algo que cambia todo. Cuando empezamos a mirar a nuestros padres desde otro lugar. Cuando nos salimos un poco de nuestro papel de hijos, nos retiramos del punto en el que hemos estado toda la vida y empezamos a verlos como los seres humanos que ellos son también. Seres humanos con historia, con heridas, con carencias, con abandono, con rechazo, con desamor, con una infancia que nosotros no vivimos,
pero que también a ellos los marcó profundamente. Nuestros padres también fueron niños. Niños que quizás crecieron sin amor. Niños que te lo puedo afirmar, te lo puedo asegurar, que en la mayoría de los casos, por lo menos en nuestra cultura latina, fueron niños que no fueron abrazados. Niños que aprendieron a sobrevivir, que no tuvieron el tiempo para sentir, no aprendieron a sentir. Niños que vivieron en el abandono, en el rechazo, en el maltrato, en la exigencia, en el silencio emocional. En nuestra cultura latina lo sabemos muy bien. Nuestros padres, por ejemplo, los niños a los 6, 7, 8 años son niños que ya tienen que estar trabajando de cierta manera, o sea, siendo más independientes, haciendo actividades que normalmente haría un adulto. Las niñas igual 7, 8 años son niñas que ya están siendo educadas y criadas para ser amas de casa, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a hacer labores en general del hogar. Y yo no lo estoy juzgando, simplemente te estoy diciendo que a nuestros padres les tocó esa infancia, esa historia en donde tenías que cumplir un rol, tenías que cumplir con cierta responsabilidad. Incluso muchas veces no tuvieron la oportunidad, por la razón que haya sido, no tuvieron la oportunidad ni siquiera de asistir a una escuela. Muchas veces son niños que no saben lo que es cómo se siente el hecho de ir a una escuela y recibir enseñanzas de un maestro, interactuar con otros niños. ¿Por qué? Porque a muy temprana edad ellos tuvieron que aprender a sobrevivir. No hubo tiempo para jugar con muñecas. No hubo tiempo para jugar fútbol, por ejemplo, en los niños. Y lo estoy hablando así, muy marcado. Muñecas, carritos o muñecas, balones. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latina es así. O sea, esa es nuestra educación en general como niños y niñas. Pero muchas veces así crecieron los niños. O sea, a nuestros padres les tocó esa infancia. No había el tiempo. Y desde ahí, desde todo eso que no sanaron, intentaron hacer lo mejor que pudieron. No lo ideal, pero sí lo que estaba dentro de sus posibilidades emocionales. Y juzgaríamos desde afuera y diríamos, no fue lo perfecto. Tal vez aquí voy a ser juzgada, no lo sé, pero yo sí puedo decir que sí, para mí sí fue perfecto. O sea, porque era lo que yo necesitaba vivir. Esa era la forma en la que yo necesitaba, o cómo lo explico, era necesario que yo viviera mi niñez de esa forma para convertirme
en la mujer que soy hoy. Para que yo tomara la decisión en algún momento de mi vida de decir, ok, esto me dolió. Ahora voy a empezar a sanarlo y lo voy a dirigir a esta parte de mi vida. Puedo decir que en mi caso sí fue lo perfecto, lo que yo necesitaba. Pero volviendo al punto, ellos dieron lo que estaba en sus manos, lo que tenían con la educación que tenían en ese momento, con lo mismo que ellos recibieron en su niñez. Es que nadie puede dar lo que no tiene. Y esta frase, aunque es simple, puede cambiar la forma en la que vemos nuestra historia. Tus padres no te dieron lo que no sabían dar. No te amaron como necesitabas, porque tal vez nunca aprendieron cómo hacerlo. No aprendieron, nosotros mismos no hemos aprendido a amarnos. Entonces, si no sé cómo amarme, de la misma forma no voy a saber cómo amar a los demás. Y entender esto no borra el dolor, pero sí transforma la forma en la que lo cargas. Porque entonces el juicio empieza a suavizarse y da paso a algo más profundo, a la comprensión. Y desde ahí podemos empezar a hablar de perdón. Pero no de un perdón superficial, no de un, ya todo está bien, no pasa nada. No, sino de un perdón real. Un perdón que nace desde el alma. Perdonar no es justificar, no es decir que estuvo bien lo que pasó y tampoco es negar lo que sentiste. Perdonar es soltar. Soltar el peso, soltar el resentimiento, soltar esa historia que me mantiene atada al pasado y que no me deja avanzar. Porque mientras no perdonas, sigues cargando. Y muchas veces creemos que al no perdonar, pues estamos castigando a los demás. Pero en realidad nos estamos castigando a nosotros mismos. El perdón definitivamente creo que es un acto de amor propio. Es decir, esto dolió, pero no voy a permitir que siga definiendo mi vida. Aceptar también es parte de este proceso. Aceptar es no resignarse y es dejar de pelear con lo que ya fue. Es dejar de desear que tu historia hubiera sido diferente. Claro, o sea, quisiéramos que hubiera sido diferente. Pero desafortunada o afortunadamente, el pasado no se puede cambiar. Pero sí se puede transformar la relación que tenemos con él hoy día. Y cuando aceptamos, algo dentro de nosotros se libera. Dejamos de resistir, dejamos de luchar contra algo que ya no existe, más que en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Y entonces aparece algo mucho más maravilloso, el amor. Pero no un amor idealizado, sino un amor más consciente, un amor que entiende, un amor que va más allá de todas esas heridas, un amor que reconoce la humanidad en el otro. En este caso, reconoce al ser humano que hay en mi padre, al ser humano que hay en mi madre, con todo y sus heridas y también sus
sus defectos, sus virtudes, todo, todo. Amar a nuestros padres, después de todo, no significa que no hayan cometido errores. Significa que decidimos verlos con compasión, que elegimos dejar de juzgar para empezar a comprender, que entendemos que si ellos hubieran tenido más herramientas, más conciencia, más amor, lo habrían hecho diferente, pero no las tenían. Y nosotros sí, ahora sí las tenemos. Y ahí es donde empieza nuestra responsabilidad, porque sanar ya no es tarea de ellos, ahora es nuestra tarea. Nuestra historia, hasta cierto punto, no es nuestra culpa. En este caso, hablando de la infancia, nuestra historia no es nuestra culpa, pero nuestra sanación sí es nuestra responsabilidad. Y esto no es para culpar ni nada, es para devolvernos a nosotros mismos el poder de elegir diferente, de romper patrones y de no repetir la misma historia. Porque se puede hacer. Podemos convertir el dolor en conciencia. Podemos convertir la herida en aprendizaje y la historia en evolución. Perdonar, aceptar y amar a nuestros padres no es algo que se hace de un día para otro. No se hace de la noche a la mañana. Es un proceso largo, profundo y muchas veces es muy doloroso, pero es increíblemente liberador. Y cuando lo hacemos, créanme, algo cambia. Dejamos de mirar atrás con resentimiento y empezamos a mirar nuestra vida con responsabilidad. Dejamos de vivir desde la herida y empezamos a vivir desde la conciencia. Y ahí es donde realmente comienza el crecimiento y la sanación. Así que hoy quiero invitarte a algo. No a que niegues tu historia, no a que ignores lo que dolió o lo que aún duele, sino a que lo mires con unos nuevos ojos, a que lo mires con más amor, con más compasión, con más conciencia, desde otra perspectiva. Porque al final no se trata de cambiar el pasado, se trata de liberarte de él. Y cuando tú te liberas, te encuentras. Y cuando te encuentras, empiezas a vivir de verdad. Te lo digo por experiencia propia. Bien, ahora, este es mi punto de vista, de acuerdo a mi propia experiencia, ya que yo también he pasado, también tuve una infancia que hoy día hay momentos en los que digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Ok, ya no es el por qué. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué sucedió así? ¿Para que yo me convirtiera en quién? ¿O para mostrarme tal cosa o tal situación? Así que es mi punto de vista muy personal. Es mi forma de ver las cosas desde el estado de conciencia en el que yo estoy en este momento. Ya que yo, al igual que tú, también estoy creciendo, también estoy despertando, también me estoy conociendo. Así que si esta información resuena contigo, genial.
Y si no, no te ganches, déjala ir al universo. Te dejo un abrazo. Te deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y que la luz interior guíe tu camino. Feliz viaje.